El reloj del juicio final se ha adelantado un minuto más, de 4 minutos para la medianoche a solo 3 minutos para la medianoche. Esto proviene de un informe del Boletín de Científicos Atómicos. El boletín ha llegado desde la proyección de la película que conmocionó a toda América, el día después, televisada recientemente en Estados Unidos, vista por más de 100 millones de personas en todo Estados Unidos y que ha conmocionado a toda América. Y la película se está exhibiendo ahora en Europa. La violencia mundial se ha estado calentando desde entonces, y los líderes mundiales están francamente asustados y no tienen una solución en mente. El mundo de mañana, la Iglesia de Dios Universal presenta a Herbert W. Armstrong, embajador de la paz mundial, reconocido internacionalmente, visitando a líderes prominentes de todo el mundo, discutiendo la causa de los problemas mundiales y proclamando las buenas nuevas de El mundo de mañana. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Los líderes mundiales ahora están empezando a preguntarse, ¿habrá siquiera un día después o puede la guerra nuclear explotar tan furiosamente que puede hacer estallar a toda la humanidad de la faz de la Tierra, a cada hombre, mujer y niño desde el primer día? Esa es una pregunta que tenemos que enfrentar. Ahora están empezando a darse cuenta de que lo que se había llamado lo impensable ahora es muy pensable. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta solo se puede encontrar en un lugar, y ese es un lugar que el mundo busca perdurar. Ese es un lugar que la mayoría de ustedes no parecen entender. Esa es la Santa Biblia, la palabra del Dios vivo. Ahora, esta palabra profética segura en la Biblia dice que se acerca a una guerra mundial nuclear. Definitivamente llegará, y pronto. Ahora, en nuestra generación, permítanme leerles eso en una profecía dada por Jesucristo mismo hace más de 1950 años. Está en Mateo 24 y versículo 21. Y esta es la profecía más grande de Jesucristo escrita en el Nuevo Testamento. Y en el versículo 21 Jesús dijo, porque entonces, y hablando de un tiempo justo delante de nosotros ahora, como les mostraré más tarde, porque entonces habrá gran tribulación o angustia mundial, cual no ha sido conocida desde el principio del mundo hasta este mismo tiempo, ni la habrá. Ahora, ¿qué tan grande será? ¿Qué tan grande va a ser? Fíjese en el siguiente versículo. Y si no fuera que aquellos días se acortaran y se detuvieran después de que comienza, a menos que se pudiera cortar después de que comienza, no se salvará carne viva. Cada hombre, mujer y niño sería borrado de la faz de la humanidad. A la tierra no le quedaría vida en ella. Pero por amor de los elegidos, esos días serán acortados. Entonces se va a acortar, pero va a llegar. Ahora vayamos un poco más allá. ¿Qué va a pasar después de eso? Y luego voy a volver a ello. Quiero que se den cuenta de esta gran tribulación, y les leeré otros pasajes de la Biblia que hablan de la misma cosa en un momento. Pero continuando ahora, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cosas terribles van a suceder en el cielo. Dios Todopoderoso va a comenzar a moverse, y el día de Dios, el día del Señor, entonces llegará cuando Dios va a intervenir en los asuntos humanos. Y fíjense en esto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán sacudidas. Eso va a requerir el poder sobrenatural del Dios Todopoderoso. Esa no es la obra del hombre ni de la humanidad. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre. Ese es Jesucristo, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y viniendo a gobernar a todas las naciones de esta tierra, y traernos paz al fin, interviniendo de lo que el hombre está trayendo sobre sí mismo, lo cual exterminaría a la humanidad. Y Dios va a salvar a la humanidad antes de que eso suceda, y descenderá y nos gobernará y nos obligará a tener paz y nos obligará a ser felices. Nos obligará a disfrutar de la vida y a hacer que la vida valga la pena vivirla por primera vez,
porque hemos estado desafiando a Dios, y Él nos va a hacer entrar en razón por fin. Y este mundo finalmente va a tener paz después de todo. Pero ahora sigamos. Quiero mencionar algunos otros puntos inmediatamente después de esto, comenzando con el versículo 3. Quiero ponerlo en el contexto de lo que estoy hablando. Ahora bien, mientras Jesús estaba sentado sobre el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él aparte, diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?». Acababan de estar en el templo y justo afuera del templo Jesús le había estado mostrando los edificios del templo y diciéndoles que vendría un tiempo de destrucción. Y vino en su vida y que el templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra en los edificios del templo. Ahora ellos suponen que ese sería el tiempo del fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Y entonces ellos dijeron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y algo más, ¿y la señal de tu venida y el fin del mundo?». Ese es el único lugar en la Biblia donde se menciona este término fin del mundo. Ahora, has oído hablar mucho del día del juicio final, has oído hablar mucho del fin del mundo, y afortunadamente este mundo está llegando a su fin, y un mundo mejor está por venir para la humanidad. Ahora, permítanme continuar con ello y explicarlo. Respondió Jesús y les dijo: «Mirad que nadie os engañe». Él estaba hablando a sus discípulos allá en el primer siglo, hace más de 1950 años, porque él dijo: «Muchos vendrán en mi nombre». Ahora, viniendo en el nombre de Cristo como ministros de Cristo. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, diciendo que Jesús es el Cristo, y engañarán a muchos. Eso sucedió. Él dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no seáis sacudidos, porque es necesario que todas estas cosas sucedan. Pero el final aún no ha llegado». Ese no iba a ser el fin, o la venida de los falsos apóstoles, afirmando ser los ministros de Cristo y sin embargo engañando a la gente. Les mostraré un poco más adelante cómo engañan a la gente, pero dijo que ese no era el final. En el versículo 14 él dijo: «Este evangelio del reino, el mismo evangelio que él predicó, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Entonces vendría el fin del mundo. Luego vendría la segunda venida de Cristo en el comienzo de un mundo mejor y más feliz, un mundo de paz, un mundo de gozo, un mundo de verdadera felicidad, prosperidad, gran producción, todo lo maravilloso como debería ser y podría ser y será cuando llegue este momento. Ahora, entonces, quiero mostrarles algunas otras cosas acerca de esta misma profecía en Daniel el capítulo 11 y versículo 40. Dice: «Y en el tiempo del fin», continúa diciendo lo que sucederá. Y luego viene justo en el capítulo 12 y en el primer versículo: «Y en aquel tiempo del fin, Miguel y un gran arcángel, Miguel, estará de pie y habrá un tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que hubo nación hasta aquel mismo tiempo». Ahora, eso está hablando de la misma cosa de la que Jesús estaba hablando. No puede haber dos momentos de problemas, cada uno más grande que el otro o más grande que cualquier cosa que haya sucedido. Es el mismo tiempo mayor que cualquier otro tiempo de angustia. Es la misma cosa de la que Cristo estaba hablando. «Y en aquel tiempo tu pueblo, el pueblo de Dios, será librado, todo el que se haya escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, los que están muertos en sus sepulcros, despertarán, unos a la vida eterna». Muchos despertarán, algunos a la vida eterna, hablando de la resurrección. Ahora, usted encuentra en el libro de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, que en ese tiempo, el tiempo de la venida de Cristo para gobernar a todas las naciones, los muertos en Cristo resucitarán primero en una resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y entonces aquellos que son de Cristo serán transformados en el momento en un abrir y cerrar de ojos, y este mortal se vestirá de inmortal. Primera de Corintios 15:52. Habrá un cambio de humano a divino. Allí serán cambiados de hombre a Dios, y ellos resucitarán con los muertos, que han sido resucitados, los muertos en Cristo, y se encontrarán con Él, Cristo, que regresa en su segunda venida en el aire.
y ese mismo día sus pies se posarán en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, y todos los santos estarán allí con él. Y ahora, ¿qué pasará con Estados Unidos cuando todo esto ocurra? Y cuando este tiempo terrible, un tiempo de angustia como nunca ha sucedido antes, tiene que haber una tercera guerra mundial nuclear, y viene pronto. Muy bien, en Jeremías, en el capítulo 30 y comenzando con el versículo 3, me gustaría mostrarles lo que está profetizado para nosotros en los Estados Unidos. Porque vienen días, dice el Eterno, en que haré volver la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, dice el Señor. Ahora, permítanme hacer una pausa y explicar algo que la mayoría de las personas leen en la Biblia. Leen esto y no entienden lo que dice en absoluto, porque la mayoría de la gente no entiende que la antigua nación de Israel estaba dividida en dos naciones diferentes. En los días después de la muerte de Salomón, el rey Salomón, hijo de David, cuando Roboam era el rey de Israel, el hijo de Salomón, porque Salomón había estado sobrecargando al pueblo, él construyó, recuerden, el gran templo, él vivió en un esplendor magnífico, él tuvo muchas obras grandes, pero él sobrecargaba al pueblo. Y se acercaron a su hijo Roboam, que ahora estaba en el trono como rey, y le dijeron: si reduces los impuestos, te seguiremos sirviendo. De lo contrario, vamos a ir por la democracia y elegir a otro rey. Él dijo: voy a imponerte los impuestos más pesados de lo que lo hizo mi padre. Y entonces, si nombraron al hombre que había sido de Salomón, hoy lo llamaríamos el primer ministro, realmente dirigiendo el gobierno de Salomón, Jeroboam. Lo nombraron rey y abrieron una nueva capital en Samaria, al norte. Luego la tribu de Judá se separó, al igual que el sur y lo que es tribu para separarse de los Estados Unidos. Y se llamaron a sí mismos el reino de Judá, y las tribus de Benjamín y Leví fueron con ellos. Y ahora ese era un reino, el reino de Judá. Y sin embargo, el reino principal todavía estaba en Israel. Y había 10 tribus allí porque José tenía 2 tribus, Efraín y Manasés. Y así que todavía había 10 tribus allá arriba. Sin embargo, había 3 en el reino de Judá. Y hay que entender todo ese trasfondo. Las 10 tribus se perdieron su nombre, perdieron su idioma, perdieron quiénes son, perdieron muchas cosas. Y si usted quiere saber quiénes y dónde están, necesita leer nuestro folleto, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. Millones de personas que están escuchando la transmisión o que la han escuchado han recibido este folleto. Hemos enviado millones de copias, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. Necesita saber dónde se nos menciona en la profecía. Ustedes necesitan saber lo que le va a pasar a nuestro propio país, los Estados Unidos, en esta guerra mundial que se avecina y que se predice. Volveré a eso en un momento. Ahora permítanme continuar desde donde estábamos. Jeremías 30 del 3 al 8. Haré volver la cautividad de mi pueblo, Israel y Judá, y haré que vuelvan a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Y estas son las palabras que el Eterno habló acerca de Israel y acerca de Judá. Ahora, esto tiene que ver con Gran Bretaña y los Estados Unidos en profecía en el futuro y también con el pueblo judío, Judá y el pueblo judío. Porque así dice el Eterno: hemos oído una voz de temblor, de temor y no de paz. Pregúntale ahora y mira si un hombre está de parto concebido. Por tanto, veo a cada hombre con las manos en los lomos como una mujer de parto y todos los rostros tomados de palidez. ¡Ay del día! Ahora, él está hablando de un día que fue profetizado, que vendría, y que está llegando en nuestra generación ahora. Entonces, es mejor que escuchen porque no muchos entienden la Biblia, y muy pocos entienden las profecías de la Biblia, y especialmente una profecía como esta. Por desgracia, el día es tan grande que ya no hay nada igual. Ahí está de nuevo, al mismo tiempo que les he estado leyendo tanto en Daniel como en las palabras de Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Un tiempo más grande de lo que nunca sucedió antes. Ahora, fíjense, el día es grande, de modo que no hay nada como él, y es el tiempo de la angustia de Jacob. Ahora bien, ¿quién es Jacob? Ustedes tienen que entender que Jacob, antes de morir, puso sus manos sobre los 2 hijos de José, Efraín y Manasés,
que llegaron a ser los jefes de las tribus de Efraín y Manasés, y dijo, que mi nombre sea nombrado en ellos. Y ellos llevan el nombre de Jacob y no el de las otras tribus en ese sentido. Ahora, que mi nombre sea nombrado en ellos, dijo. Y en esto, ahora, este tiempo de gran angustia es el tiempo de la angustia de Jacob. Es el momento que va a ser para los Estados Unidos y el pueblo británico y las democracias del noroeste de Europa, que incluye a Canadá, que incluye a Australia y a los pueblos de habla inglesa. Porque acontecerá en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que romperé su yugo de tu cuello. Vamos a ir al cautiverio. Toda esta tierra, y mientras otros te adormecen, alguna voz tiene que clamar y advertirte de lo que Dios Todopoderoso dice en las profecías. Le va a pasar a este país. No hemos obedecido a nuestro Dios, nos hemos olvidado de Dios. Hay mucho acerca de predicar a Cristo, pero ellos predican un evangelio acerca de Cristo y no predican el evangelio de Cristo y no obedecen a Dios. No obedecen los mandamientos de Dios. Le han robado a Dios. Dios dice que le han robado a toda esta nación, porque no le diezman a él ni a su obra, y esta nación va a ir en cautiverio por esos mismos pecados. Ahora, porque acontecerá en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo romperé su yugo de su cuello, y romperé tus ligaduras que nos mantendrán en esclavitud, y los extranjeros ni los gentiles se servirán más de él, y esto es de esta nación. Pero ahora, ¿por qué va a pasar todo esto? Ahora, a continuación, pasamos al capítulo 50 en los versículos 4 y 5. Jeremías 50, 4 y 5. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntos, es decir, nuestro pueblo y el pueblo judío y los israelitas de Israel juntos, yendo y llorando, e irán y buscarán al Eterno su Dios. Y preguntarán el camino a Sión. Sión es Jerusalén, con sus rostros hacia allá, diciendo, venid y unámonos al Eterno en un pacto perpetuo que no será olvidado. Entonces Dios dice, mi pueblo ha sido oveja perdida, sus pastores lo han descarriado, los ministros los han descarriado. Jeremías 56. Los ministros han estado enseñando que la ley de Dios ha sido abolida o predican acerca de Cristo. Jesús dijo, en vano me adoran enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres, dejando sin efecto la ley de Dios por vuestra tradición. Predican el cristianismo tradicional, que es el mensaje del hombre sobre el mensajero. Cristo fue un mensajero enviado por Dios con un mensaje para la humanidad, pero la humanidad no ha escuchado ese mensaje durante 1950 años o más de 1900 años, excepto en este programa. Ahora, entonces, si tengo tiempo para regresar a Levítico 26, comenzando con el versículo 2, donde Dios le dijo a nuestro pueblo Israel, esto fue en los días de Moisés, pero es para todo el futuro. Guardarás mi día de reposo y reverenciarás mi santuario. Yo soy el Señor. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo os daré lluvia a su tiempo y la tierra dará su fruto. Y continúa diciendo que el antiguo Israel se habría convertido en la nación más prominente y más rica sobre la faz de toda la tierra. En Levítico 26, del 14 al 19. Pero si no me escucháis ni me escucháis, dice Dios, y no ponéis por obra todos estos mandamientos que acabo de mencionar, incluyendo el día de reposo y el diezmo y las cosas que son importantes para Dios, entonces Él dice, pondré mi rostro contra vosotros, y seréis muertos delante de vuestros enemigos, y los que te aborrecen reinarán sobre ti, y huirás sin que nadie te persiga. Y si aún no me has escuchado por todo esto, entonces te castigaré 7 veces más por tus pecados. Y eso fue un total de 2520 años. Y él dijo, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Ahora, permítame decir que el castigo de Israel comenzó en el año 720 a.C. Los 2520 años terminaron en 1800. Y en el año 1800, Londres ya se había convertido en la capital bancaria del mundo, y los Estados Unidos se estaban convirtiendo en una gran potencia. Para 1803, los Estados Unidos habían adquirido la compra de Luisiana, y toda la tierra del Atlántico se extendía por todo el medio oeste,
convirtiéndose en una gran nación. Los Estados Unidos y Gran Bretaña se han levantado hasta que, finalmente, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, poseíamos más de 2/3 y casi 3/4 de toda la riqueza cultivada del mundo entero, y todas las demás naciones juntas tenían menos de 1/3 de la riqueza del mundo. Dios nos bendijo. Ahora nos vestimos del dinero con el que Él nos ha bendecido. En Dios confiamos, pero desobedecemos a Dios. Y Él dice que nuestros ministros, que profesan a Cristo y predican en su nombre, han hecho que la gente se desvíe. Alguna voz tiene que clamar y advertirles a ustedes de lo que está pasando y de lo que viene y de lo que viene sobre esta nación. Pero por el bien de los elegidos, aquellos en la iglesia, Dios va a acortar esos días y Cristo va a venir y va a reinar y los santos van a reinar con Él y aquellos que están en su verdadera iglesia y no las iglesias falsas que salpican todo Estados Unidos y Europa, sino la verdadera iglesia. Vamos a reinar y gobernar con Él y se les dará poder sobre las naciones hasta que todas las naciones encuentren el camino que los llevará a la paz. Los caminos de Dios nos habrían llevado la paz, la felicidad y la prosperidad a una riqueza y prosperidad mucho mayores de las que hemos tenido y de las que hemos tenido. Dios nos dio porque se lo prometió al antiguo Abraham mucho antes incluso de los días de Israel. Lo hemos tenido, pero le hemos dado la espalda a Dios. No está de moda hoy en día, supongo, ni siquiera pensar en Dios. Dios ni siquiera entra en la conciencia de la vida promedio. ¿Entra Él en la tuya? La gente escucha una transmisión como esta y piensan que porque no es como todas las demás, se encogen de hombros y dejan de escuchar. Te has estado extraviando. Les pido que abran su Biblia, escriban para la literatura que ofrecemos y no les cobramos por ella y no les mendigamos dinero como lo hacen otros. Despierten, espectadores y oyentes, despierten. Dios está enviando una voz para clamar a ti y decirte la verdad. Si tiene que haber una sola voz, que así sea. Ojalá hubiera cientos y miles, pero no conozco otros. Ahora voy a detenerme allí mismo en este programa. Y quiero anunciar una vez más este libro que hemos anunciado docenas y docenas de veces en el aire, y millones de nuestros televidentes ya han recibido esto. La llave maestra de la profecía. Ahora quiero llamar su atención al capítulo final, el capítulo 14, lo que está profetizado que sucederá ahora a los Estados Unidos y a Gran Bretaña. Necesitas leer esto, especialmente el último capítulo, pero necesitas leer todo lo que viene hasta él. Está profusamente ilustrado en color. Es un libro muy interesante y no tiene precio. No tiene precio y nunca has leído un folleto como este. Ahora también, la revista La Pura Verdad es una de las revistas de circulación masiva de mayor circulación en el mundo. Ahora finalmente permítanme mostrarles esta edición del 50 aniversario de La Pura Verdad, la revista de más rápido crecimiento en el mundo. Y hay miles y miles de personas que la consideran, con diferencia, la mejor revista del mundo. No hay precio de suscripción, no la vendemos, no tienen suficiente dinero para comprarlo, no está a la venta. Algunas personas piensan que si algo no está a la venta no puede valer nada. La verdad de Dios es demasiado preciosa para venderla y Dios dice: compra la verdad y no la vendas. Y lo observamos. No vendemos la verdad de Dios y nos gustaría que usted entrara en la lista de correo de forma totalmente gratuita y sin precio de suscripción. Y así, hasta la próxima. Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos.